La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. ¿Vos sabés, Kevin Lehman, gracias por venir. Gracias por invitarme. Que nosotros intentamos traer profesionales porque algunos de los chicos pueden escuchar el programa y decir, bueno, elegí sociología, o elegí derecho, o elegí medicina, veterinario. Hemos traído muy variados, inclusive profesionales de carreras que no se estudian en la UBA, ¿sí? Uh-huh. Pero también que los chicos pueden hacer alguna opción. Y para ir rompiendo el hielo, Kevin, ¿a qué colegio primario fuiste? Yo fui a varios. Nunca traemos uno que sea un ejemplo. No soy el ejemplo. Me retiro en este momento porque no soy el ejemplo. Todo tipo con dificultades. No, fui a varios por una cuestión. Mamá y papá, ¿qué pasa? ¿Sufrieron con Kevin de chico? Sí, todos sufrieron, sí, la educación. ¿Y los compañeritos también? También, todo. Bueno, vayamos a la música, ¿le parece? Fue un encanto esta entrevista. Aprovecho para pedir disculpas. A todos los damnificados. Bueno, entonces varios colegios. Varios colegios, porque mi viejo era piloto de Fuerza Aérea, entonces cambiamos cada 2 años de provincia. Según donde bombardeaba papá. Exacto, donde papá era castigado, íbamos ahí. Sí. Exactamente. Así que la primera hice en varios colegios. El último tramo de la primaria fue en el colegio Estrada, José Manuel de Estrada, de Catedral al Norte se llama, porque es un colegio que fundó Sarmiento. Un colegio que está acá en Reconquista y Corrientes, y todavía se llama así, tiene una magnolia que puso Sarmiento, cuando todavía la ciudad se ordenaba de Catedral al Norte y Catedral al Sur. Así que mira, es un lugar que tenía la biblioteca más importante de América Latina y fue absolutamente ignorado. Acá nomás, ¿sí? Así que yo terminé ¿Sabés si existe esa biblioteca todavía? Está ahí y es una biblioteca ahora da la chica. Da la dirección. ¿Te acordás? Sí, es Reconquista y entre Corrientes y Lavalle. Sí. Bueno, el que anda por ahí, sábado, el lunes, que probablemente andemos por el centro, que se meta en el colegio a ver la biblioteca, donde Kevin Lehman estudió la primaria. Donde esa biblioteca, yo era un pésimo alumno, primario y secundario, pero iba a todos los recreos a leer y he leído muchísimo en esa biblioteca. He leído muchísimo, ¿eh? Es raro esto. Un mal alumno, pero leía todo el tiempo. Hace un tiempo, a mí siempre me gustaron las bibliotecas y los libros, y yo era socio de una biblioteca que quedaba en la calle, en la Avenida La Plata, al 100, al 90, por ahí, que se llamaba Juan B. Justo. Uh-huh. Vieja biblioteca socialista. Creo que el director se llamaba Lamela. O La Mesa, algo así. Era un viejo dirigente socialista y vivía en la biblioteca, y la biblioteca era extraordinaria, tenía todas las cosas que yo necesitaba para el secundario en ese momento. El olor de los libros en la biblioteca, hace poco volví a ir para hacerme socio de nuevo, para hacer siempre me agarran esas cosas nostalgiosas, y me impresionó que conservara el olor al libro, ¿sí? Tan extraordinario que, bueno, en tu caso vos en los recreos y yo, porque en el colegio, en el Mariano Acosta, me obligaban a hacer monografías de libros que, teniendo una buena biblioteca en mi casa, no los tenía a mano, sino en esas bibliotecas populares que vos pagabas nada, centavos, monedas, y eras socio, y aún hoy se mantiene. Sí, y además tenía otra cuestión que era generar el compromiso. Ahí había ese tema de que ese libro que te prestaban, que te podías llevar, lo tuvieras que devolver. Exactamente. Y era una apuesta al compromiso, era una buena manera de transmitir valores que uno se da cuenta. Bueno, devolver, eso no soy tan generoso. Me acuerdo que el inspector me prestó hace unos años una biografía de Churchill, ¿no? Estoy leyendo en este momento la biografía de Churchill. No me puedo acordar del autor. Lo único que falta que... un francés. ¿No te lo vendió Pi el libro? No. Estoy leyendo el libro que me diste, que me regalaste, de la biografía de Churchill. Un libro viejo, hace tiempo que lo tenías. No me está jodiendo. Toda la gente se junta los sábados para venir a joderme acá al programa. No, me presta un libro que no me puedo acordar el nombre del autor. Ahora le voy a pedir en el corte, lo vamos a buscar. Pero se lo choreé de la biblioteca al inspector, ¿no? Y hace tiempo que yo quería leer esa biografía con ese autor.
Esto hace una anécdota, tiene más de 10 años. Entonces, claro, cuando volví a mi casa, venía a mi casa el inspector, lo veía en la biblioteca el libro. Y me decía, escúchame, ¿no me lo vas a devolver nunca? Y yo lo había marcado todo el libro, yo los marco los libros con lápiz y cosas. Digo, ¿sabés qué? Sí, ya la semana, me falta una cosa que quiero, y no se lo devolvía. Un día, buscando en una librería de viejos, veo el libro, que estaba agotado, pero en una librería de viejos lo encontré, fui, lo compré, que no está, y lo primero que hice fue envolvérselo para regalo y le devolví un libro nuevo, ¿sí? No sé, me sale... No, ya lo vamos a encontrar, el libro. Bueno, entonces, la primaria... Primaria en varios lugares, secundaria en el Colegio La Salle de Florida. La universidad, yo empecé estudiando Ciencias Políticas en el 83, que la dictadura había sacado Ciencia Política y Sociología de la UBA. Sí. Así que hice 3 años de Ciencia Política en El Salvador. En la Universidad de El Salvador se había refugiado toda la inteligencia que había quedado, que no podía dar clases en la universidad pública, pues estaba, excepto en La Plata, ya había vuelto. Así que ahí hice 3 años de Ciencia Política, después me fui a la Universidad Complutense, perdí la mitad de las materias, yo hice 19 y me reconocieron 11, y ahí me recibí de politólogo y después de sociólogo en la Complutense, y después volví acá. ¿El viaje a España por algún motivo en particular? No, porque quería estudiar afuera. Y la ciencia política buena era España, México, Francia y Estados Unidos con otra línea. España fue lo que más me interesó. Bien, ¿y cuándo decidiste en el La Salle estudiar ciencia política? Mira, yo creo que fue a partir del 4º o 5º año. Empecé tenía dos vocaciones marcadas, economía y ciencia política. Después rápidamente advertí que el marco era chico y por eso hice sociología, que mi especialidad compartida es la sociología política, así que seguía teniendo un área común. Pero yo creo que uno termina trabajando de lo que es. Y yo tenía una mirada en términos de interpretar las relaciones en esos juegos de poder, y así que era bastante razonable. Cuando te fuiste a España a terminar la carrera o a hacer tu vida académica, ¿dónde estudiaste? En la Complutense. En la Complutense, en Madrid. ¿Y cómo te sentiste tratado como argentino? Eso fue curioso. Yo me fui sin plata. Yo me fui primero en un barco carguero a Nueva Orleans. No vas a estuve un año ahí. A nosotros ahora, ¿no? De eso quería hablarle. Balbo, por favor, saque la chequera. Hoy no traje. Bien. No, y entonces yo llegué a... ¿Te fuiste en barco? Yo me fui en un barco carguero a Nueva Orleans. Sí. 46 días de viaje, pero viajé como un pasajero. Para mí fue un placer. Yo había cumplido 21 años cuando no me fuiste fui. Escondido, ¿no? Porque veo dos personas que están entrando en este momento. Una bodega, sí. Con unos botones dorados. Sí. Que son de saco cruzado. No. Y ahí junté la plata para irme a la Complutense mientras hacía... ¿Pero cómo que pusiste un casino clandestino en el barco? ¿Qué hiciste para juntar la plata? Trabajé varias cosas, pero ahí trabajé de cocinero. En Nueva Orleans trabajé de cocinero. De cocinero. Y trabajaba doble turno. Trabajaba en una cocina en el barrio francés, en el turno, digamos, de mañana, y de noche en un shopping nuevo que se abrió sobre el Mississippi, que se llama Riverwalk, y entonces, como era nuevo, todos los lugares tenían que contratar a la gente, así que me presenté, y donde yo trabajaba en el barrio francés era un restaurante muy reconocido, era el segundo o el tercero de Nueva Orleans, que tiene fama su cocina, así que fui... con una buena... ¿Y dónde habías aprendido a cocinar? No había aprendido nada. Ahí perpetraba comida, qué sé yo, hacía cosas. Pobre gente. Sí. Por eso tampoco me quedé mucho tiempo. Cuando terminé me fui. Se ve que en muchos lugares tuviste poco tiempo en el colegio primario, poco tiempo en el colegio secundario. Vos sabés que es una marca. Para mí, te hago la referencia, pero el nomadismo del que hablabas, el tema que hablábamos... De tu padre, el normalismo de tu padre. Pero el tema de permanecer es un tema, es un modelo de construcción. Porque uno también tiene nomadismo de lecturas, de disciplina, de intereses. Esto me parece que trasciende lo físico, físicamente que te cambies de lugares. Entonces estábamos intoxicando gente en Nueva Orleans, diciendo que le hacías de comer. Y ahí me fui a la Complutense y la pregunta, ¿cómo me trataron? Mira, primero fue muy difícil, ni siquiera podía alquilar porque te cortaban el teléfono.
Con la plata que tenía, llegué a una pensión. Con la plata que tenía... ¿Viajaste solo? No, yo tenía una novia en Buenos Aires que, terminó yendo a Nueva Orleans, nos fuimos juntos a Madrid y vivimos años juntos allá. Pero era muy frustrante porque te escuchaban el acento y cortaban. Llamabas a inmobiliarias o llamabas a los avisos del diario, te estoy hablando, esto es Sepia, es del año 86, Sí. La gente joven que nos escucha ya se perdió. ¿En qué ciudad de España? Madrid. Madrid. En Madrid. Y me cortaban y pude alquilar porque había un español que había vivido en Chile, el tipo de la inmobiliaria, y entonces tenía un concepto distinto. Y ese tipo consiguió, alquilé en el extrarradio a 16 kilómetros en Móstoles y fue lo que conseguí. ¿De qué año hablamos? 86. Ya lo dijo eso, Balbo, despiértese. Dijo empezó a estudiar en el 83, el viaje no. No, todo Lo dijo Sepia, 86 lo dijo. Discúlpeme, usted está escuchando otra radio, ¿qué le pasa? Y se me mezcló este auricular. Tiene problemas, no sé, póngase el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Ahí está, ahora puede ser que puede, está bien. Y ahora se engancha con la entrevista. Gracias, Pi, perdón. No, porque lo estaba recibiendo en mandarín, quizás. Bueno, muy bien. Y entonces ahí, después de eso, yo me pagué toda la carrera vendiendo en la calle. Y fue muy curioso. ¿Pero qué vendías tú? ¿Qué vendías? Primero unas marionetas que hacía, Sí. una hormiguita. Tengo una anécdota espantosa, porque con el cuento de que yo hacía marionetas al principio, esas fotos, pelo largo, qué sé yo, era una cuestión que sensibilizaba a las señoritas. Mi pareja actual es una bióloga. Entonces le muestro la marioneta que yo hacía, una hormiguita de 4 patas, y dice, las hormiguitas tienen 6 patas. Terrible. Es el final del romanticismo. Claro, o sea, y Le estoy contando un cuento que tiene una épica. No hay amor en ¿entendés? los entomólogos, no hay amor. Pero Es una cosa... Es un horror. Sí. Bueno, ¿pudimos y a partir crecer de ahí- después de las marionetas? Sí, después pasamos a zonas más oscuras, vendía Lacoste, así que yo, pero me pagué la carrera, me pagué la otra carrera y cuando volví me compré un departamento. Trabajaba mucho, pero sí, funcionaba eso. Pero lo que te quiero contar de cómo me trataban fue... Hay una camada de argentinos que fue realmente muy, muy quemada. Y fue muy quemada, hizo mucho daño, mucha estafa, todo esto. Y este fue un fenómeno que no es argentino, tiene que ver, yo después me encontré con un exiliado uruguayo y me contaba lo mismo. Me decía que iban tan limados que no entendían los límites. Y esto fue lo que les pasó. Pero a mí trataron muy bien, muy bien. Tengo un grupo de amigos. A pesar de la hormiguita de 4 patas. Hasta hace muy poco pensé que era muy lindo lo que hacía. En ese momento pensé que tenía onda eso. Muy bien, estamos con Kevin Lehman, un poco para que usted lo conozca, contando la vida ya va a ver, un tipo interesante. En la parte final ya terminó haciendo hormigas de 6 patas. Vamos a la tanda, volvemos en un ratito, acá en Pipo Radio. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Estamos con Kevin Lehman, sociólogo, nos ha contado casi la mitad de su vida, ¿sí? Primaria, secundaria, dando de comer en las cocinas de Nueva Orleans, en las cocinas gastronómicas, les quiero aclarar antes que haya alguna duda, porque acá hay gente mala por todos lados, y el tipo se tomó un avión, pues se había tomado un barco, con su novia, se fue a España, estudió en la Complutense, se recibió y nos estaba contando cómo lo estaban tratando bastante bien a pesar de vender hormigas cuadrúpedas. Sí. Que no las conoció Harari. No. No. Muy bien. La introducción de Harari, muy bien. Después vamos a hablar un poquito de ese libro, Dale. ¿le parece? Sí, claro. Bueno, ¿y allá qué hizo? ¿Empezó a extrañar? ¿Le gustaba vivir en España? No, sí, me gustaba y me iba bien y todo. La única crisis de vejez que tuve en mi vida tenía 24 años. O sea, a los 24 me había recibido Claro. de politólogo, me faltaba lo último para recibir de sociólogo y tenía que decidir si me quedaba vendiendo en la calle en España y ahí iba a hacer sociología de prisiones, un tema que me interesaba, o volví a Argentina y ejercía.
Y bueno, vine acá 2 meses a ver qué pasaba. Había sido la hiperinflación del 89. Yo daba mi última materia en enero del 90. La de Carlitos Menem. Exactamente. La de González. No, la de Alfonsín. Ah, la del 89. Claro, la de Alfonsín. Sí, no, la otra, la de Herman González, fue el 91. Esa terminó como en julio y yo vine acá en noviembre. Buen momento para volver. Sí. Y ahí estaban las primeras consultoras las primeras consultoras políticas empezaban en ese momento. La campaña de Alfonsín despertó eso y todos me decían lo mismo. Mirá, a mí tu perfil me interesa, yo 24 años tenía esta carrera, pero no sé si estamos abiertos dentro de un año. Yo no te puedo decir volvete de España. Y conseguí trabajo en el Congreso, tuve una entrevista y bueno, la presidencia de bloque del PJ, que el tipo me estuvo hablando 2 horas hasta que me dijo, mira, y yo le dije, mira, el jueves yo me vuelvo a España, no me digas más cosas, decime, ¿trabajamos o no trabajamos? Así, la impunidad a los 25. Y bueno, y ahí di la última materia y volví con trabajo a Argentina, así fue. ¿Y la experiencia en el Congreso? Al año y medio me volví a España. No Perfecto, y dije, o sea, fue bárbaro. No, sí, dije no trabajo más. Era el Congreso de Manzano. Yo estaba militando en el grupo de los 8, que era los 8 que se fueron peleados con Manzano, con ese bloque en el cual yo trabajaba con la presidencia. Después armaron el Frepaso esos. Sí, claro, pero yo estaba con el grupo de Abdala, una militancia muy light la mía, pero era con el grupo de Abdala, no Chacho. Abdala también, bueno. Germán Abdala, que era dirigente de ATE. De ATE, y era una mirada muy interesante. No, un tipo distinto. Yo con Abdala me habré juntado en qué año, sería 86, 87. Y Abdala mismo con De Genaro, los dos, pero muy jóvenes los dos, Abdala murió muy joven, tenían una preocupación, decían, nosotros representamos a los empleados públicos, el Estado va a cambiar y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Era un tipo muy moderno, muy decente, el turco, un buen tipo. Y yo creo que una pérdida. Yo creo que sí, De Genaro también. Yo son de la gente que le creo. Bueno, y me harté y me fui a España, estuve 1 año y medio allá, España, Europa, yo juntando plata y dije, pongo una tienda de ropa para chicos. Averigüé cómo se ponía, todo, qué sé yo. Y acá me fueron sondeando durante meses porque estaba el tema de hielos continentales. Estoy contando un montón de cosas históricas. Y ¿Bordón bueno, estaba con ese tema? ¿Quién era el que estaba con el tema? No recuerdo quién era, porque yo nunca me vinculé con ese tema, pero empecé, creo que era Bordón. Me metí en un grupo de consultoría política, después terminé dirigiendo ese grupo y bueno, empecé trabajando como consultor político bien, después fui director de Telam, después me fui y nuevamente dije, ya está, nunca más en la política. Hice una maestría en comunicación y empecé a asesorar poderes judiciales y lo que hago ahora es eso, comunicación de crisis, políticas públicas, pero en general construcción de consensos. Eso es lo que hago. Mis principales clientes son de los poderes judiciales, pero tengo de otras políticas. Así que eso. Hay una pregunta que me parece que se cae de madura. A nadie le puede dudar que hay una crítica sobre los políticos en general, ya sea el rango que tengan, presidente, ministro, diputado, senador, gobernador, intendente. Está claro que en los ejecutivos hay una mirada crítica, no solo en la Argentina, sino que es mundial. Digamos, si no, Trump nunca hubiera sido presidente de los Estados Unidos, ni Berlusconi hubiera sido primer ministro italiano, y así podemos mencionar muchos casos en Ecuador, Abdalá Bucaram y otros. ¿Cómo se llamaba el candidato que le hicieron impeachment en Brasil? No me sale el nombre ahora, ya me va a salir. Que era un tipo que no venía de la política. O sea, hay una crisis. No. Sí, Collor de Mello, tenés razón. Collor de Mello. Bueno, no es nuevo este fenómeno de la mirada crítica sobre la dirigencia política tradicional, formada en los partidos, formado en los grupos de estudio de los partidos, etcétera, etcétera. Y Macri mismo, digamos, Fernández Mejide, por decir por izquierda, por centro, por derecha, como querramos, empiezan a llegar, ¿sí? Dueños de empresas, de cadenas, de farmacias, qué sé yo, que empiezan a involucrarse con la política. Pero no solo en la Argentina,
digamos, Piñeira en Chile, el dueño de Lanchile, digamos, o la TAM, ¿no? Y así muchos ejemplos. Y en los poderes legislativos lo mismo, digamos, los legisladores, sean sistemas parlamentarios, monarquías electivas al estilo de Estados Unidos o presidencialistas tradicionales, también vienen de todos lados. Una cosa que decíamos ayer, que hablábamos de los ricos del mundo, la semana pasada vino un sociólogo, politólogo también y economista que se llama Weinsteiner, y él hablaba que de Trump, en el sentido que Trump, hay algo que no, le pueden decir cualquier cosa a Trump, menos que no es multimillonario, ¿no? Porque parece que si le sacás punta al lápiz, no tiene 3.000 o 4.000 millones de dólares, como es el piso para ser multimillonario, no estamos hablando de Bezos ni de Bill Gates, ni ninguno de ellos, parece que tiene 150 millones de dólares de verdad, porque tiene muchas propiedades que están con el nombre de él, pero que no son de él. Entonces, bueno, y le llegó el turno a los poderes judiciales. Me parece que empiezan a tener dificultades, tenían una alta legitimación a principios de mediados de los 90, era como el poder que era la reserva moral, qué sé yo, y con los últimos años y la crisis de los últimos 12 años de Cristina y toda esa mirada que hay sobre la conducta, sobre todo de los jueces federales en general, está en crisis Lorenzetti diciendo tenemos que hacer autocrítica. ¿Qué mirada tenés vos de eso? Son muchos temas. Primero, el tema global. Hay una crisis de representación. Todas las élites están en crisis. No solamente la élite política, todas. Y también están en crisis los mensajes complejos. Otra cosa que vos dijiste es que esos políticos venían de los centros de estudio. Bueno, ahora, fuera de la política, el Brexit tampoco fue votado. Las ideas complejas están en crisis. Y los poderes judiciales en el mundo también están en crisis por muchas razones. Una de las razones es que su modelo de construcción de consenso, la pedagogía de por qué hacía falta un poder judicial, la misma pedagogía que por qué hacía falta las empresas, era una pedagogía que hacían los poderes políticos. Ese paraguas se rompió. O sea, el poder judicial, igual que Nike, no alcanza con que la zapatilla sea buena, tiene que explicar cómo la hace. El poder judicial tiene que explicar, yo creo que tiene que explicar para qué está. Yo creo, no importa cómo hace. Pero vos cuando decís lo de Nike, porque lo dijiste rápido, sí. ¿Cómo lo hace? Si es sostenible, si paga buenos salarios. Si emplea chicos de 8 años. Exactamente. Hace 50 años a nadie le preocupaba cómo se hacían las zapatillas, o cómo se hacía ninguna otra cosa, o tus niveles de sustentabilidad. Ahora, lo que hay es un fenómeno de hiperdemocratización. De esto habla Luciano Elizalde, es un tipo que me interesa y que quiero reivindicar porque ahora está ahí en crisis y es una gran persona. El tema de los poderes judiciales, ahora metámonos en eso concretamente. Hay dos cosas que vos también dijiste. Los 12 de Comodoro Pi, yo trabajo con las justicias provinciales. Sí. Los 12 jueces federales de Comodoro Pi no son representativos del Poder Judicial en ningún sentido desde el punto de vista estadístico. El 80% de actividad jurisdiccional, o sea, la actividad de los poderes judiciales, la hacen las justicias provinciales, que no son los 12 jueces de Comodoro Pi, sin abrir juicio de valor sobre ellos. Y un porcentaje mucho más alto de la experiencia que el ciudadano común argentino tiene con los poderes judiciales, la tiene fuera de la justicia federal, porque al fuero federal los ciudadanos comunes no llegan. Excepto que estés vinculado con trato a narcotráfico, no tenés experiencia ahí. Es decir, que el país construye la imagen del Poder Judicial separada de su experiencia concreta de cómo funcionan los poderes judiciales. Y este es un enorme fracaso. Yo trabajo en comunicación judicial, un enorme fracaso de la comunicación judicial. Los poderes judiciales reflexionando respecto de cómo tienen que construir consensos. Todavía 12 jueces expresan Después hay otro tema de los medios llamados nacionales que son capitalinos. Los medios nacionales se escriben en Capital Federal, creen que la justicia son los jueces federales y nacionales y no es relevante nada lo que sucede en otros lugares. Pero esta mirada tan metropolitana, incluso en los referentes altos de los poderes judiciales, siguen pensando, las provincias
todo lo que se está planteando en la reforma esta que tuvimos el jueves y viernes, oralidad, las justicias provinciales ya la tienen. El sistema acusatorio, es decir, que los jueces no juegan, hace 20 años que la provincia de Buenos Aires lo tiene y hay 15 provincias lo tienen. Horario flexible, hay muchas provincias que tienen horario partido ya hace mucho. Digitalización. Entonces, el futuro que se plantea y que nos juntan a todos para discutir es pasado o presente en el 80% de la actividad jurisdiccional. Por eso hay otros desafíos y los poderes judiciales no son capaces de entender cómo construyen alianza con los ciudadanos. Tratan de construir alianza con los ciudadanos explicando un proceso opaco. No hay manera de que vos construyas consenso con eso. No hay manera. Vos tenés que explicar el resultado vinculado con la persona. Los cirujanos no te pueden convocar a vos explicándote la técnica para abrirte, suturar. A vos te explican qué te va a pasar, por qué y cómo vas a quedar. Y cómo vas a quedar. O sea, te cuentan el cuento de su historia vinculado con qué te pasa vos con eso. Los poderes judiciales no hacen eso. Yo trabajo mucho en esto. Todo el tiempo estoy con un grupo de colegas relevante, porque en los poderes judiciales de las provincias hay mucha inteligencia en comunicación judicial. Y hay dispositivos muy modernos. Hay dispositivos muy modernos en muchas provincias. Hay una enorme carga de reflexión y de cuadros técnicos que no aparecen porque no aparecen en los medios nacionales. Es por la misma razón que vos vas a lugares donde no hay delito y hay barrios cerrados. Esto... viajas al país, vos viajas muchísimo, ves barrios cerrados en lugares que la gente deja la bicicleta en el jardín. Es absurdo, pero sucede. Así que creo que ahí hay una complejidad que yo creo que lo único que hice fue hacerla más confusa todavía, pero existe una complejidad. No, yo lo que te quería... yo creo que el Poder Judicial tiene ventajas comparativas y competitivas con respecto a los otros poderes del Estado para mejorar. Una de las ventajas que tienen es que tienen tiempo para hacer sus procesos de mejora y no están sometidos al ocultamiento cada 2 años de una elección o una cosa así, por lo menos en este sistema. O podrían aprovechar mejor el tiempo. Ahí tenemos un dato estadístico. 4 millones de causas nuevas por año, 6.000 jueces. Ahora hablemos de mora judicial. Hay 1 millón y pico, a veces cerca de 1,5 millones, 1.200.000 causas penales nuevas por año. Está bien, pero poner más jueces no significa que trabajen mejor. No. Quiero decirte, la fábrica de jueces no es tan fácil. Y esa es la clave de lo que vos planteás. Ahí está la fábrica. La idea, los procesos mejoran, la flagrancia bajó muchísimo. Hay un montón de la justicia de menor cuantía, hay un montón de maneras de descargar el sistema. Pero la fábrica de conflictos es lo que hay que cerrar. Y el Poder Judicial no puede cerrar la fábrica de conflictos. No es su responsabilidad esa. No, que además no tiene las herramientas. El Poder Judicial ni siquiera fija sus propios presupuestos en muchas provincias, en la mayoría de ellas. No fija las reglas. Un día levantan la mano y dicen 2 por 1, otro día levantan la mano y dicen el leyes Bloomberg. No hace... El Código Procesal Penal, es decir, el modo en el que va a trabajar la justicia de la provincia de Buenos Aires, se reformó en el 98 y desde entonces tuvo más de 30 reformas. Decime cómo funcionás en un marco que te cambia a un ritmo de 1 vez por año. Pero me parece que no es nada más que del Poder Judicial, porque cuando analizás la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, en 100 años tuvo subte, autopista, derriban avenidas, vuelven a privatizar cosas que luego estatizan. O sea, es todo un no saber hacia dónde van y hacia dónde apuntan. No es nada más que el Poder Judicial. Sí, lo que tiene, pero lo que tiene el Poder Judicial, yo esto sí lo rescato. Quiero decirte, es un sistema cuyos resultados son insatisfactorios para los ciudadanos, punto. Esto es así, no, de ahí tenemos que arrancar. Si son tan insatisfactorios como el resultado, como los ciudadanos lo perciben, yo puedo discutirlo, porque con esa cantidad de conflictividad que le trasladamos a ese sistema, si no nos estamos matando a tiros por la calle, quiere decir que funciona bastante bien. Y si las noticias de casos controversiales todavía están en los diarios, quiere decir que son muy excepcionales. En ese volumen, que esté en el diario es muy excepcional. Entonces, eso está así. Lo que tienen los poderes judiciales es que, yo hablo de las provincias, que es de lo que puedo hablar, han recogido el guante. Yo ahora, el martes me voy a San Luis a trabajar con todo el Superior Tribunal de Justicia. Los tipos se van a juntar viernes y sábado 2 veces seguidas para escuchar a un tarado que habla de comunicación. Cualquier día hábil del año, yo esto se lo digo a toda la gente a la que hablo, pongan el dedo
el día que ustedes quieran y yo les muestro por lo menos 5 capacitaciones de los poderes judiciales. Y los desafío a que me busquen cualquier otra organización que haga eso. Tipos que están o poniendo plata o como mínimo poniendo tiempo para calificar su mano de obra. Este tipo de cosas la sociedad no las percibe porque tenemos ahí una distorsión respecto de lo que es noticiable. Tenemos todavía el sistema de ferrocarriles que es radial respecto a Buenos Aires, el sistema de noticias sigue siendo también y de noticias judiciales es radial respecto de Buenos Aires. Entonces ahí tenemos una dificultad. Kevin, me quedaron algunas cositas para seguir conversando con vos. Me gustaría que vuelvas en no mucho tiempo más, primero para que cuentes la segunda ronda del primer trimestre de tu caminata por los poderes judiciales, y un tema que me quedó pendiente, podríamos hacer una breve reflexión al respecto, es el futuro de los poderes judiciales. Tenemos un diagnóstico, sabemos que hay que cambiar cosas, pero la tecnología va a incidir en los poderes judiciales, desde la guerra de drones buenos y malos. Imagínense toda la cuestión tecnológica, cómo impacta en los poderes judiciales, de quién es la responsabilidad de las casas autoarmadas, no sé, hay 1000 ideas que hoy ocurren, nuevos escenarios políticos e institucionales que impactan en las responsabilidades, sobre todo en los fueros penales. Entonces, de eso me gustaría hablar 2 minutos. Te doy una reflexión para ir cerrando esta primera entrevista con vos. Sí, mira, los cambios de configuración social, el fuero penal mucho, pero el fuero de familia, por ejemplo, está estallado el fuero de familia. Ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer. Nosotros tenemos una sensibilidad respecto de la violencia de género que hace 10 años no teníamos. Ni siquiera estaban los tapas de los diarios. No había ninguna cosa que se llame violencia de género, ni femicidio, ni nada. Esa velocidad de cambio social tiene que ser encajada por los tribunales que resuelven respecto al caso concreto. Es decir, con lo que la ley pensaba antes. Entonces, para asegurarme de que realmente me invites, seguro te dejo esta, no, te lo digo en broma. Creo que hay una... Este es el siglo de los poderes judiciales en el mundo, porque es el único lugar de refugio, es lo que queda, del sistema institucional que está en crisis, como vos lo dijiste. El Poder Judicial no puede tercerizar su operación. Hay educación privada, de gestión privada, salud de gestión privada, no hay justicia de gestión privada. Entonces, realmente reflexionar respecto del futuro y los impactos de las tecnologías, del crimen más sofisticado y más organizado. Sí, las organizaciones delictivas globales, el medio ambiente. El ambiente, la velocidad del cambio social. Hay mucho para pensar y esta es una linda mesa para pensarlo. Gente agradable, inteligente. Kevin Lehmann, un experto en comunicación, politólogo, sociólogo. Lo vamos a volver a inventar no podemos, invitar mejor. Sí. Y bueno, es sábado a la tarde, sepan disculpar. Gracias, Kevin. Gracias, Pi.